Bueno, hola a todos. En las próximas clases nos vamos a encargar del tema de la medicina vestibular. Esto es una disciplina que engloba distintas especialidades relativamente compleja y que se encarga del abordaje de los trastornos del equilibrio. En las próximas clases veremos la semiología, la fisiopatología y las bases de la exploración funcional del equilibrio, y también en la última clase veremos la patología más frecuente o más representativa del equilibrio. Respecto al recuerdo fisiológico, supongo que tenéis en mente de cuando estudiasteis anatomía, fisiología e histología, donde está el laberinto posterior, que básicamente pues, engloba una serie de sensores de aceleración que están en conexión en la parte posterior con la parte posterior de la cóclea, es decir, están posteriores al laberinto anterior, y que pues básicamente son el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral. Son sensores que simplemente detectan los cambios de velocidad. Tres de ellos, que son los canales semicirculares, detectan la aceleración angular, y dos de ellos la aceleración lineal. Respecto a los canales semicirculares, como veis, desembocan todos en el utrículo, y tienen dos porciones por las que desembocan: una porción libre y una porción donde hay una ampolla, una dilatación que está señalada con las flechas rojas, en cuyo interior hay una estructura que se llama la cúpula. En función de para dónde se flexione la cúpula de cada canal, por el movimiento de la endolinfa se produce una estimulación, una inhibición de ese canal. Estos canales se mantienen en equilibrio, en este caso con los del lado contrario. Luego veremos cómo. Y son básicamente, como digo, sensores de aceleración angular, es decir, lo que detectan son los giros en los tres ejes del espacio. Esta sería una representación muy esquemática de un canal, como desemboca por una porción libre por la que puede pasar la endolinfa al utrículo, y otra porción que está bloqueada por la cúpula. En función de para dónde se produzca la corriente endolinfática con el movimiento de la cabeza, se producirá una flexión de la cúpula hacia un lado o hacia otro, y por tanto una estimulación o una inhibición del canal. De forma tónica, el neuroepitelio, las células neuroepiteliales que se encuentran en las cúpulas, tienen una actividad tónica, es decir, mandan impulsos de forma tónica a la vía vestibular. Cuando la corriente endolinfática empuja hacia el quinocilio, es decir, desde los cilios más pequeños que veis ahí hacia el quinocilio, se produce un aumento de la tasa de descarga, es decir, una estimulación del canal. Sin embargo, cuando la corriente endolinfática hace lo contrario, es decir, empuja desde el quinocilio hacia los cilios pequeños, se produce una inhibición de esa tasa de descarga. Como estos canales se encuentran equilibrados, como luego veremos, con el del lado contrario, y la corriente endolinfática, al estar lógicamente dentro de la cabeza los dos canales, pues es la misma, las cúpulas están en una situación simétrica especular, es decir, al contrario, de tal manera que cuando una se flexiona hacia el quinocilio, la otra se flexiona desde el quinocilio. Por tanto, cuando un canal se estimula, el contralateral con el que se equilibra se inhibe. Esto permite que haya como veremos más adelante, que haya un equilibrado, o sea, un equilibrio entre los dos lados que se rompe cuando hay una estimulación, cuando hay un movimiento. Los canales semicirculares laterales se encuentran en equilibrio el de un lado con el del otro. Los canales verticales se encuentran el posterior de un lado con el anterior del otro lado, en equilibrio. Veis que el eje en el que se encuentran dispuestos es el mismo en el caso del canal semicircular anterior con el posterior contralateral, y el del anterior contralateral con el posterior de ese lado. Los sensores de aceleración lineal son el utrículo y el sáculo. En este caso, la estimulación se produce por el desplazamiento de unas estructuras que se llaman autoconias, que son cristales cálcicos que desplazan, igual que hemos visto antes, el quinocilio de las células neuroepiteliales. También se mantiene en equilibrio, como ahora veremos, pero de una manera un poquito diferente. Aquí veis que en reposo son los dos iguales. Cuando estas membranas que engloban a estos autoconias se mueven, pues se empuja, y cuando se empuja hacia el quinocilio se produce estimulación, cuando se empuja desde el quinocilio se produce inhibición.
la disposición en la que están colocados estas máculas en el utrículo y el sáculo, como veis, hace que el utrículo registre la aceleración en el plano horizontal y, como veis, todas las células se orientan alrededor de una estría, de tal forma que a un lado la orientación del quinocilio es una y el otro lado de la estría es al contrario, para que se puedan equilibrar, de tal manera que las que están a un lado se estimulan cuando las que están al otro lado se inhiben y viceversa. El sáculo, que funciona de una manera básicamente igual, registra aceleración, pero en este caso en el plano vertical. ¿Vale? Y esto es lo que os decía antes, que estas células se orientan en torno a esa estría que hemos visto antes, que garantiza que se pueda producir un equilibrado y una sensibilización en distintas direcciones del espacio. Por tanto, los canales semicirculares registran aceleración angular, el sensor está en las ampollas, concretamente son las cúpulas, no tienen otoconias, y de la misma manera que en el utrículo y el sáculo se produce una estimulación cuando la corriente endolinfática se mueve hacia el quinocilio desde los cilios más pequeños, y una inhibición cuando se produce hacia el lado contrario, es decir, cuando empuja el quinocilio hacia los cilios más pequeños. El utrículo detecta aceleración lineal en el plano horizontal y el sáculo aceleración lineal en el plano vertical. Ambos tienen como sensor las máculas, que tienen otoconias en su superficie, que veremos que luego tiene mucha importancia esta diferencia entre las ampollas y las máculas en una de las patologías más frecuentes del equilibrio. Básicamente el laberinto posterior nos sirve para detectar cambios de velocidad en cualquier eje y dirección del espacio de manera inmediata, es decir, tiene una latencia muy corta. Y esto nos sirve para estabilizar la mirada y para estabilizar la postura. Básicamente los sistemas que sirven para estabilizar la mirada y la postura son, aparte de la función vestibular, la visión y la sensibilidad propioceptiva, es decir, los sensores que tenemos repartidos en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, que informan al cerebro de en qué posición está cada hueso al que mueve ese músculo. Toda esta información se integra en distintas partes de la vía vestibular y sobre todo está coordinada por el cerebelo. ¿Vale? Todas estas son entradas de información y son coordinadas fundamentalmente en el cerebelo. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando hay un trastorno del equilibrio, la causa, el problema puede estar bien en el órgano vestibular o bien en alguna otra de las entradas de información o bien puede estar en alguna de las estructuras que coordinan toda esta información y que la interpretan. Es decir, cuando se hablan de un vértigo es un síntoma neurológico, mientras no se demuestra bueno, es un síntoma neurológico, pero puede deberse a un problema vestibular, es decir, a un problema periférico o a un problema que esté más en la vía vestibular, es decir, o bien en el tronco cerebral, en el cerebro, en el tálamo, en el cerebelo, en cualquier sitio de los que tienen participación en la integración de toda esta información. ¿Para qué queremos estabilizar la mirada? Bueno, porque como sabréis de oftalmología, la visión del ojo humano es máxima, la agudeza visual es máxima en la zona central de la retina, en la zona donde hay mayor densidad celular. Esa es la zona donde tenemos máxima agudeza visual y por eso enfocamos ahí las imágenes que miramos. En el resto de la retina hay visión, pero la visión se va degradando a medida que la imagen se va formando más excéntrica en la retina. Por tanto, tenemos que mantener lo que estamos enfocando en esa zona de máxima agudeza visual. Como nuestra cabeza se mueve, pues tiene que haber algún mecanismo que compense ese movimiento de la cabeza con un movimiento de igual dirección y sentido contrario de los ojos para que la imagen se mantenga en la misma posición relativa, es decir, se mantenga en esa zona de máxima agudeza visual. Por eso existe el reflejo vestibulocular, que es el reflejo que hace que se estabilice la mirada, que se produzca la fovealización. ¿Para qué sirve estabilizar la postura? Pues para que no nos caigamos, básicamente, para que podamos mantener el equilibrio en distintas condiciones, incluso si no existe visión. Y esto se consigue a través del reflejo vestíbulo espinal. El reflejo vestíbulo espinal lo que hace es que
guarda un equilibrio, mantiene el equilibrio de un lado de la musculatura de un lado y de otro, de anterior y posterior, para que nos mantengamos en bipedestación, para que no nos caigamos. Bueno, por tanto, la mirada la estabilizamos a través del reflejo vestibulocular y la postura a través del reflejo vestibuloespinal. El reflejo vestibulocular merece una mención especial porque tiene importancia en la fisiología y en la fisiopatología. Como hemos visto antes, en reposo existe esta actividad tónica que viene de los sensores. Esta actividad tónica se expresa también en las neuronas de los núcleos vestibulares, de tal manera que de forma tónica estas neuronas están funcionando. En los núcleos vestibulares hay unas neuronas que se llaman de tipo 1 que son excitatorias, que son las que realmente mandan la orden para que se muevan los ojos, como antes decía, en el reflejo vestibulocular, y unas neuronas de tipo 2 que son inhibitorias. Y ahora vamos a ver cómo funcionan. Las neuronas de tipo 1, básicamente, cuando se activan, lo que hacen es, aparte de mandar la información a la vía vestibular, y para mover, por ejemplo, los ojos, lo que hacen es estimular las neuronas tipo 2 del lado contrario. Y las neuronas de tipo 2 lo que hacen es inhibir a las neuronas de tipo 1 de su mismo lado. Como siempre hay una actividad tónica que es similar en ambos lados, esto se mantiene en equilibrio. ¿Vale? Y por tanto, esta situación se está dando continuamente, es decir, continuamente se está mandando descargas eléctricas a la vía vestibular que llegan evidentemente a los músculos oculares del reflejo, como parte del reflejo vestibulocular. Como se mantiene en equilibrio, como la actividad es simétrica, pues no hay ningún movimiento ocular, simplemente se mantiene ese tono. Cuando hay un movimiento, se produce por ejemplo un giro hacia la derecha, lo que se produce, como hemos visto antes, es una estimulación, en este caso del canal lateral derecho y una inhibición del canal lateral izquierdo. Eso hace que se activen las neuronas de tipo 1 del lado derecho y que se inhiban las del lado izquierdo. Y por tanto, si se activan las neuronas de tipo 1 del lado derecho, se producirá una inhibición de las de tipo 2 del lado izquierdo, y si se inhiben las de tipo 1 del lado izquierdo, una inhibición de las de tipo 2 del lado derecho. Esto rompe, por supuesto, el equilibrio y produce un feedback, es decir, produce una retroalimentación porque esta inhibición de las neuronas de tipo 2 aumenta la activación de las neuronas de tipo 1 del lado derecho y la activación de las neuronas de tipo 2 del lado izquierdo aumenta la inhibición de las neuronas de tipo 1 del lado izquierdo. Es decir, hay una retroalimentación, un aumento, incluso una amplificación de ese impulso nervioso que transmitía el canal semicircular derecho, y esto se transmite a la vía vestibular y por tanto se produce ese movimiento de los ojos en sentido contrario al giro. Esto se produce igual en los demás canales, es decir, esto lo pongo más sencillo para no mezclar las neuronas. Esto es lo que se produce en el lateral, que es el que acabamos de ver, pero cuando hay un giro en el eje de los canales verticales, es decir, por ejemplo, de este posterior y ese anterior, lo que se producirá es un movimiento de los ojos en el eje de ese canal, en este caso es un movimiento vertical y torsional. Y si se produce el movimiento en el eje contrario, es decir, en el anterior y el posterior, se producirá un movimiento torsional y vertical, en este caso hacia arriba. ¿Vale? Para compensar esos giros. Esto yo no voy a preguntar para dónde se mueven los ojos, si es torsional en este caso, ¿eh? Pero sí que os puedo preguntar, y que seguramente saldrá lo que se va a deducir de esta otra diapositiva, que parece muy compleja, pero que ya veréis que no lo es tanto. Ese equilibrio se rompe, ese equilibrio entre el tono de los dos lados se rompe cuando hay un movimiento o también cuando hay un déficit vestibular. Y vamos a empezar ya con la fisiopatología. Si hay un déficit vestibular, si no hay tono en un lado, por ejemplo en este caso en el lado izquierdo, las neuronas de tipo 1 de esos núcleos vestibulares estarán inhibidas. Y por tanto, esto producirá un aumento de la actividad del lado contrario por inhibición de las neuronas de tipo 2 de ese lado. Es decir, al estar inhibidas de tipo 1 del izquierdo, se inhiben las de tipo 2 del derecho y por tanto aumenta la activación de las neuronas de tipo 1 del lado derecho, del lado contralateral al déficit. Esto activa a su vez las neuronas de tipo 2 del lado afecto,
lo que cual aumenta aún más la inhibición de esas neuronas de tipo 1 que ya estaban inhibidas. Por tanto, en este caso vuelve a haber una retroalimentación, una amplificación del tono, porque en este caso no hay una activación, simplemente es el tono de las neuronas del lado derecho, es decir, del lado sano. Esto hace que, como hay una activación de estos músculos, como en el lado afecto, digamos, en el lado deficitario no hay impulso nervioso, se están activando solo estos tres músculos de cada lado. El recto superior, el oblicuo superior y el recto interno medial del lado sano, el recto externo, el recto inferior y el oblicuo inferior del lado afecto. Por tanto, como hay una activación de los rectos medial y lateral, medial contralateral y lateral ipsilateral al déficit, pues se producirá un movimiento lateral del ojo. Un movimiento lateral del ojo hacia el lado, en este caso hacia el lado afecto. En el plano vertical lo que pasa es que el recto superior y el oblicuo superior son antagonistas en el eje vertical. Y el oblicuo inferior y el recto inferior también son antagonistas en el eje vertical. Lo que pasa es que el recto superior y el oblicuo superior lo que hacen es una intorsión del ojo, es decir, una torsión hacia nasal, y el recto inferior y el oblicuo inferior hacen una extorsión, una torsión hacia temporal del ojo. Por eso lo que habrá es un movimiento lateral y una torsión hacia el lado afecto. Vale, esto, así más sencillito, se repite de forma continuada. Continuamente se está produciendo por la actividad tónica este movimiento, como la imagen veis en la izquierda que se desplaza en la retina, lo que va a pasar es que hay un movimiento rápido para volver a enfocarla, una sacada rápida, y por eso se produce este movimiento ocular, que es lo que se denomina el nistagmo. ¿Veis cómo es? Es un nistagmo horizontal, rotatorio, con una fase rápida que va hacia el lado sano. La fase lenta va hacia el lado afecto, la fase rápida va hacia el lado sano. No puede haber ningún desplazamiento en vertical porque, como os he dicho antes, el recto superior y el oblicuo superior son antagonistas en el eje vertical y el recto inferior y el oblicuo inferior son antagonistas en el eje vertical, con lo cual en el eje vertical no puede haber ningún desplazamiento si hay un déficit vestibular del órgano vestibular, ¿vale? Esto sí que sale en el examen, es decir, no puede haber un desplazamiento vertical, tiene que ser un nistagmo horizontal y rotatorio, con la fase rápida hacia el lado sano. Esta lesión del órgano vestibular también producirá una lesión del reflejo vestibulocular, del reflejo vestibuloespinal. Lo que habrá es una sensación de que algo está empujando hacia el lado afecto, es decir, una lateropulsión, y habrá una infraestimación de los movimientos hacia ese lado. Es decir, habrá una tendencia a la inclinación, a inclinarse hacia ese lado, como si se hubiera caído la pata que nos sujeta en ese lado. ¿Vale? Esto es lo que ocurrirá cuando hay una lesión del órgano vestibular. Es muy importante recordar que el nistagmo que se produce por la lesión del órgano vestibular, por el déficit vestibular, es un nistagmo, como he dicho antes, horizontal y rotatorio, que tiene una fase lenta, que es la que se produce por el déficit vestibular, que va hacia el lado hacia el lado afecto, y una fase rápida visual, que es la que va hacia el lado sano. Se inhibe con la fijación visual, o sea, si le pedimos al paciente que mire algo fijamente, el nistagmo disminuye, se dirige siempre en la misma dirección, como hemos visto en la fisiopatología, no puede cambiar de dirección, es imposible, el déficit siempre será al mismo lado. Y es más intenso cuando los ojos miran en la dirección de la fase rápida, es decir, cuando los ojos miran hacia el lado sano, el nistagmo se aumenta de velocidad. Como veis aquí, el nistagmo es más lento hacia la izquierda, es un poquito más rápido en el centro, y cuando mira hacia la derecha, ¿vale? Cuando la velocidad es máxima. Un tipo específico de lesión del órgano vestibular que no es un déficit, es simplemente una sobreestimulación o una sobreinhibición de un canal, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Esto ocurre porque se sueltan estas otoconias, como estáis viendo, de las máculas del utrículo y el sacro. Estos se quedan ahí flotando en la endolinfa y en un momento dado estas otoconias pueden acabar entrando en el canal.
¿vale? Veis que el canal lógicamente desemboca en el utrículo, entonces por esta porción por la que el canal desemboca al utrículo, pues se pueden colar las otoconias. De tal manera que si vemos aquí en la comparación de un canal normal con un canal que tiene estas otoconias como veis en la derecha, lo que va a pasar es que de forma tónica van igual, al moverse en el lado izquierdo, que es normal, para la estimulación, pero en el lado derecho, mientras se sigue moviendo esas otoconias por el canal, que lógicamente tienen menos densidad que la endolinfa, esa estimulación continúa. Lo pongo otra vez, veis que en el lado izquierdo se produce el giro y ahí tendría que parar, pero no para porque se sigue moviendo, sigue habiendo una corriente endolinfática mientras se sigue moviendo esas otoconias por el canal y hasta que no para, hasta que no se quedan quietas, no para la estimulación. ¿Vale? Si veis el normal, inmediatamente que termina el movimiento, para la cúpula y deja de haber una estimulación, mientras que en el otro sigue la estimulación hasta que paran las otoconias. Entonces hay una estimulación del canal sin que exista movimiento y luego veremos eso en qué repercute, cómo se comporta a nivel del nistagmo. El nistagmo que se va a producir porque habrá un desequilibrio, porque lógicamente se afecta solo un canal, el contralateral no se afectará o es raro que se afecte, pues implicará un nistagmo que será de unas características diferentes en función del canal que se afecte, como veremos. Bueno, este nistagmo del vértigo posicional paroxístico benigno tiene una serie de características, como en este caso no tiene por qué ser horizontal y rotatorio, porque simplemente es la estimulación de un canal. Sí que tenemos que saber que se produce, lógicamente, solo cuando hagamos ese movimiento, y que además se agota cuando dejen de moverse las otoconias y es reversible. Es decir, si movemos la cabeza hacia el lado contrario, las otoconias se moverán hacia el lado contrario y el nistagmo será al contrario. El nistagmo de origen no vestibular puede ser de cualquier manera. Depende de dónde esté la lesión, pues tendremos una lesión u otra. Tendremos un bloqueo en la información u otro. Entonces, ese nistagmo puede ser horizontal y rotatorio o puede ser de cualquier otra manera. Es muy importante tener en cuenta esto. Puede ser exactamente igual que el vestibular. Es decir, puede ser horizontal y rotatorio, pero también puede ser de otra manera. Además, puede ser de una manera en un momento dado y luego cambiar a lo largo de la evolución y ser de otra. Puede incluso ni siquiera acompañarse de vértigo. Es decir, hay una serie de diferencias más o menos claras entre uno y otro. El nistagmo de origen vestibular solo puede ser de esta manera. Solo puede ser, cuando es el origen es un déficit vestibular. Cuando el origen es un déficit vestibular solo puede ser horizontal y rotatorio, con una fase lenta y una fase rápida, que va siempre en la misma dirección. La fase rápida va hacia el lado sano, suele inhibirse con la fijación visual y es más intenso cuando los ojos miran en la dirección de la fase rápida, es decir, miran hacia el lado sano. El nistagmo, que no es de origen de déficit vestibular, es decir, que es de origen neurológico, puede ser de cualquier manera, básicamente de cualquier manera. Es muy importante que os quedéis con eso. ¿De qué manera puede ser? Cualquier posibilidad es posible. Puede ser incluso de un solo ojo. Bueno, vamos a empezar a ver algo de la semiología. Si os fijáis en cómo es un nistagmo en una persona real, os podéis dar cuenta que esto, lógicamente, cuando lo vemos desde los ojos del paciente, lo que está viendo esta persona es que todo se está moviendo. Las cosas se están moviendo a su alrededor. Es decir, se produce un vértigo. El vértigo es una alucinación de movimiento, es la sensación de que las cosas no se están moviendo. Perdón, de que las cosas se están moviendo cuando no se están moviendo. Lo que está ocurriendo es que lo que estamos mirando, la imagen que estamos mirando, se está moviendo en nuestra retina, porque en realidad no es que se esté moviendo la imagen, sino que son nuestros ojos los que se están moviendo con ese nistagmo. Esa alucinación de movimiento a veces se percibe como un movimiento del entorno o a veces es la sensación de que uno se está moviendo, se está cayendo al vacío, se está desplazando. Hay distintos tipos de vértigo. Lo fundamental es que es una sensación de movimiento cuando no existe ningún movimiento. Además de esto, como también habrá una alteración del reflejo vestíbulo-espinal, se producirá inestabilidad. La inestabilidad es una inseguridad, es la dificultad para el control de la postura,
para el control del movimiento y para la deambulación. Hay veces que el paciente no nos cuenta vértigo, ni nos cuenta inestabilidad, sino que nos cuenta en realidad que simplemente se siente aturdido, desorientado, como si el entorno no fuera normal, fuera algo un poquito hostil, ¿no? Es una sensación de malestar, dificultad para enfocar la atención. Esto es lo que conocemos con mareo. En este caso no es una alucinación de movimiento, ¿vale? Esto se puede producir igual que lo demás, igual que la inestabilidad y el vértigo, pues pueden deberse a un problema vestibular, o un problema neurológico, un problema endocrinológico, o cualquier problema. Son simplemente síntomas, ¿vale? No siempre están provocados por un problema vestibular. Igual que el síncope. El síncope es la pérdida de conocimiento, ¿vale? El síncope se puede deber a un problema cardiológico, a un problema neurológico, o a veces, por ejemplo, si hay un trastorno vestibular que produce un vértigo muy intenso y una reacción vegetativa, es decir, una reacción vagal intensa, con hipotensión, bradicardia, pues se puede llegar a perder el conocimiento por esa hipotensión, por esa reacción vagal. El presíncope sería la sensación de que se va a perder el conocimiento. En una historia clínica de un paciente es muy importante registrar cuál es el síntoma realmente que nos está contando, si es un vértigo, una inestabilidad, un mareo, un síncope, porque a veces hay diferencias en las distintas enfermedades respecto al síntoma que tienen, ¿no? Y también hay que apuntar claramente qué características tiene, cuánto dura, cómo se manifiesta, es decir, si solo ha pasado una vez, si pasa continuamente, si pasa de vez en cuando, si es episódico, y con qué frecuencia ocurre, si pasa una vez cada 10 años o pasa una vez cada día, o varias veces al día, ¿no? No tiene nada que ver. Es muy importante registrar también si se acompaña de algo, por ejemplo, de síntomas auditivos. Los síntomas auditivos son típicos de la enfermedad de Meniere, también en algunos infartos cerebelosos en este caso, como por ejemplo el infarto de la AICA, en las sorderas súbitas, en la laberintitis. Ya veremos después, en la última clase de patología vestibular, algunas de estas enfermedades. El síntoma vértigo, inestabilidad, mareo, síncope, presíncope se puede acompañar también de cefalea, y esto es típico de la migraña, muy frecuente, de las crisis hipertensivas. A veces puede aparecer también en problemas de tipo tan graves como la hemorragia cerebral o cerebelosa, en malformaciones como la de Arnold-Chiari, que es un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. También puede acompañarse de diplopia, es decir, de visión doble, visión borrosa. Esto también ocurre en la migraña cuando hay algunos trastornos neurológicos, o a veces la visión borrosa se puede deber a un déficit vestibular bilateral, es decir, a que no haya función en el órgano vestibular de ninguno de los dos lados. Es muy importante tener en cuenta que una patología neurológica puede dar síntomas audiológicos, es decir, puede haber una hipoacusia acompañando al vértigo, por ejemplo, en un infarto de la AICA, de la arteria cerebelosa anteroinferior. Y también es muy importante saber que una patología vestibular puede dar síntomas neurológicos, por ejemplo, un déficit vestibular bilateral puede dar una visión borrosa. Bueno, también es importante tener en cuenta cómo se desencadena, por qué motivo se desencadena el síntoma. Si puede ser por los movimientos, es decir, solo se desencadena cuando el paciente se mueve. Esto es característico, como veremos, del vértigo posicional paroxístico benigno, VPPB. Pero también es muy frecuente en el resto. Es decir, que una persona con un vértigo, por ejemplo, o con una inestabilidad, es lógico que si se mueve, es decir, aumenta la demanda de su sistema vestibular, pues empeore sus síntomas. El estrés empeora los síntomas en la migraña, a veces también en la enfermedad de Meniere, en los trastornos que se desencadenan por ansiedad, a veces por las crisis hipertensivas. El conflicto sensorial es el que se produce cuando, por ejemplo, estamos en un lugar con mucha gente. Nosotros, cuando vamos andando hacia adelante, lo que nuestro cerebro espera es que el entorno se vaya desplazando de forma paralela a nosotros en dirección contraria. Pero si hay mucha gente alrededor, pues habrá gente que se mueve en perpendicular, que hay luces que cambian, hay sombras, entonces eso es un conflicto sensorial. También pasa, por ejemplo, si estamos en la playa, que vamos andando por la orilla y el mar va produciendo un movimiento que es perpendicular a nuestro movimiento. Eso también produce un conflicto visual, un conflicto sensorial. El conflicto sensorial es un desencadenante frecuente y es muy típico en el caso del déficit vestibular bilateral, porque el déficit vestibular bilateral depende mucho de la visión.
Si no queda nada de función vestibular, la visión es muy importante. Y si la visión no nos ayuda o nos da información conflictiva, pues entonces eso empeora mucho la inestabilidad. El desencadenante posicional es característico del vértigo posicional paroxístico benigno, que es muy frecuente, pero puede aparecer en una elevada proporción en el resto de etiologías. Esto, acordaos, porque esto es muy posible que salga en el examen. O sea, el que se desencadene un síntomas, bien vértigo, bien mareo, bien inestabilidad, por los movimientos, es típico del posicional, pero también puede aparecer, y aparece de hecho con mucha frecuencia, en el resto de las patologías. Bueno, respecto a la exploración, lo primero habría que empezar por unos datos clave que son los que hemos hablado antes, lo que he estado comentando hasta ahora, el síntoma que tiene, la duración, el curso temporal, la frecuencia, acompañantes y desencadenantes. Pero también es importante registrar los antecedentes familiares y personales. Los antecedentes familiares son frecuentes y son importantes en el caso de la migraña, de algunas ataxias cerebrosas y de la enfermedad de Meniere. Entonces es importante saber si el paciente tiene algún antecedente de este tipo. También pasa a veces con las hipoacusias genéticas. Niños que tienen hipoacusias de nacimiento pueden tener también, igual que tienen una lesión en el laberinto anterior, pueden tener una lesión en el laberinto posterior. Y esto pues contaría también como antecedente personal, es decir, antecedentes de cirugías del oído, antecedentes neurológicos, factores de riesgo vascular, para ver si hay algún problema, por ejemplo, o puede tener más predisposición a un infarto cerebeloso. Trastornos psiquiátricos, cardiológicos, oftalmológicos, endocrinológicos, reumatológicos. Es frecuente que haya trastornos de tipo autoinmune que afecten al oído interno. También musculoesqueléticos, la miastenia, por ejemplo. Es importante registrar si hay tratamientos farmacológicos como antidepresivos, antipsicóticos, si hay adicciones a drogas, si ha habido cirugías neuroquirúrgicas, por ejemplo, cirugías cardíacas, por supuesto cirugías del oído, y a qué se dedica el paciente, porque lógicamente no es lo mismo que el paciente sea antenista a que sea administrativo. Lógicamente el riesgo que tiene el trabajo del primero pues no tiene nada que ver con el trabajo del segundo, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en la primera clase. De todas formas voy a seguir con este vídeo para ya que tengáis toda esta lección, digamos, toda en el mismo vídeo, aunque en clase probablemente lo daremos en dos partes. Los objetivos de la exploración básicamente son detectar si existe un déficit vestibular, detectar si existe un problema canalicular, es decir, si existe un vértigo posicional paroxístico benigno, y detectar si existe un problema de origen neurológico. Para eso pues tendremos que hacer una exploración del reflejo vestibulocular, del reflejo vestibuloespinal, tendremos que hacer una exploración canalicular y una exploración neurológica. Para explorar el reflejo vestíbulo-ocular tendremos que empezar por el nistagmo, que como hemos comentado antes, pues tendrá unas características muy determinadas si se debe a un déficit vestibular. Tendremos que ver, pues, como digo, el nistagmo pues, un movimiento involuntario, repetitivo de los ojos, puede ser de los dos ojos o de un solo ojo. Hay que registrar hacia dónde va la fase rápida, hay que registrar el eje en el que se mueven los ojos, si es horizontal, vertical, torsional, mixto, y hay que registrar el grado, es decir, el grado implica si se mueven todas las posiciones de la mirada. Un nistagmo horizontal, por ejemplo, sería de grado 1 solo cuando existiera, cuando la mirada se dirige a la fase rápida. Es decir, si tenemos un nistagmo derecho que solo se ve cuando los ojos se mueven hacia la derecha, pues entonces sería un grado 1. Si se ve también cuando están en el centro, es decir, si se ve cuando miran de frente o cuando miran hacia la derecha, en el caso de un nistagmo derecho sería de grado 2, y si se ve en las tres posiciones, también cuando mira hacia la izquierda, pues entonces sería un grado 3. Esto es fácil. Como os he dicho antes, el nistagmo que tiene un origen en el déficit vestibular será horizontal y rotatorio, tendrá una fase lenta y una fase rápida que se dirige hacia el lado sano, se tenderá a inhibirse con la fijación visual, se dirige siempre en la misma dirección, que como digo es la del lado sano, y será más intenso cuando los ojos miran en la dirección de la fase rápida, que como digo es el lado sano. Lo digo mucho porque os lo preguntaré en el examen seguramente.
¿Veis? En este caso, como tenemos un nistagmo de grado 3, en este caso, porque se ve en las tres posiciones de la mirada, pero es más intenso cuando los ojos miran hacia el lado sano, en este caso que sería el lado derecho. Un nistagmo de origen no vestibular, ¿cómo sería? Pues por ejemplo vertical superior. Esto se ve en lesiones del tronco cerebral, en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Wernicke, en el síndrome de Wernicke, en intoxicaciones con fármacos. Un nistagmo, por ejemplo, vertical inferior a veces se ve en pacientes mayores, ancianos, pero también se puede ver en pacientes con Arnold Chiari, lesiones de fosa posterior, degeneraciones cerebelosas y también intoxicaciones por algunos fármacos. El nistagmo pendular sería un nistagmo que no tiene fase rápida y fase lenta, las dos fases son iguales. Y esto habitualmente es congénito, pero también puede verse en las enfermedades desmielinizantes, tipo esclerosis múltiple, en algunos accidentes cerebrovasculares o cuando haya una pérdida de visión de un ojo. Se puede ver esta especie de refijación continua. El nistagmo alternante periódico, que se ve en lesiones cerebelosas sobre todo, a veces también puede ser congénito o por intoxicación farmacológica, veis que durante un tiempo, un rato, bate hacia un lado y de repente para y cambia y empieza a batir hacia el lado contrario. Es decir, va alternando un lado y otro. Esto, como os podéis imaginar, es completamente imposible que sea por un déficit vestibular, porque el déficit vestibular, como os comenté antes, pues siempre será del mismo lado, no cambiará, no irá alternando el lado. El nistagmo de rebote es típico de lesiones del del núcleo vestibular medial, lesiones cerebelosas. Lo que ocurre es que cuando movemos los ojos hacia un lado y los volvemos a colocar, lo que vemos es un nistagmo que bate hacia el lado donde estamos mirando y al volver lo que hace es que rebota, es decir, hay varias salvas de nistagmo hacia el lado contrario. Esto es típico de las lesiones cerebelosas porque no se puede fijar bien la posición en la que tiene que parar el ojo. La oftalmoplegia internuclear es muy típica de las lesiones del fascículo longitudinal medial, en el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, y vemos cómo existe este nistagmo monocular, que además se acompaña de una paresia, ¿vale? MES del motor ocular interno. Bueno, ¿cómo se explora el reflejo vestibulocular? Con el test de impulso cefálico. O sea, lo que hacemos es hacer giros rápidos de la cabeza y lo que vemos es que los ojos siguen mirando de frente. Cuando hay una lesión del órgano vestibular, no puede haber un reflejo vestibulo-ocular competente. Entonces lo que habrá es que veremos una sacada al final del movimiento. Si veis, cuando se mueve hacia la derecha es normal, pero hacia la izquierda veis que hay un movimiento posterior al movimiento de la cabeza que vuelve a colocar los ojos en posición central. ¿Veis? Ahora hay una sacada. ¿Vale? Esto ocurre cuando la cabeza se gira hacia el lado enfermo, es decir, el lado enfermo, el órgano vestibular no funciona, entonces no se registra ese giro, no se puede compensar ese movimiento de la cabeza y tiene que haber una sacada, que es este movimiento compensatorio que hace que vuelvan a colocarse los ojos de frente. Este sería la exploración del reflejo vestibulocular, el test de impulso cefálico. ¿Cómo exploramos el reflejo vestibuloespinal? Con el test de Romberg colocamos al paciente de frente con los ojos cerrados y vemos si se cae, si se bambolea. Esto sirve de bastante poco. El test de Unterberger-Fukuda, lo que hacemos es pedirle que haga que dé pasos con los ojos cerrados, vaya dando pasos sobre el mismo sitio, entonces lo que va pasando es que se va inclinando hacia el lado enfermo, como os comenté antes. ¿Vale? Se dan 40 50 pasos y tiene que haber una rotación por lo menos de 80 grados hacia el lado enfermo. Esto es bastante poco específico. Tiene que coincidir con el Babinski-Weil, que es con los ojos cerrados también se le pide que dé varios pasos hacia adelante y varios pasos hacia atrás. Entonces se va produciendo lo que se llama la marcha en estrella, que lo habréis visto, lo veréis en algún libro. Es decir, va produciéndose una inclinación hacia el lado enfermo y se hace igual, 40-50 pasos, tiene que haber por lo menos una rotación hacia el lado enfermo de 80 grados. Esto ocurre, como os comenté antes, porque el paciente percibe una inclinación del entorno y no detecta los movimientos hacia el lado enfermo. Es decir, tiende, digamos, a sobrevirar hacia ese lado. Entonces, si no tiene referencia visual, tiende a inclinarse siempre hacia ese lado. Le falta,
digamos, esa pata. Esto es el vídeo que os enseñé antes. Veis cómo pues, el vértigo posicional paroxístico benigno, lo que ocurre es que al girarse la cabeza, en vez de parar la estimulación cuando para el movimiento, sigue la estimulación hasta que dejan de moverse las otoconias. ¿Vale? Os lo pongo otra vez. Al parar, ahí tendría que parar, pero sigue estimulándose porque se siguen moviendo las otoconias, y cuando paran las otoconias, ahí ya se para la estimulación. ¿Vale? Entonces, hay distintas exploraciones para esto. A mí me interesa que os quedéis con el test de Dirks y Hallpike, ¿vale? Que es el que explora fundamentalmente el canal semicircular posterior, que es el que se afecta más frecuentemente porque es el que queda cuando nos tumbamos más hacia abajo. Lo que hacemos es tumbar al paciente con la cabeza inclinada hacia el lado que estamos explorando. Al tumbarlo se producirá ese movimiento posterior al giro de la cabeza, se producirá ese movimiento, y mientras dure ese movimiento de otoconias existirá este tipo de nistagmo que se revertirá al levantar al paciente. Cuando lo levantamos, la corriente será al contrario, el desplazamiento de las otoconias será al contrario, y por tanto aparecerá un nistagmo que será al contrario. Como es una afectación del canal semicircular posterior, en este caso pues será un nistagmo vertical, torsional, ¿vale? Hacia arriba cuando tumbamos al paciente, hacia abajo cuando lo levantamos. Pero depende del canal que se afecte, pues el nistagmo variará. La exploración neurológica nos sirve para valorar si existe un trastorno de origen neurológico. Hay que tener en cuenta que la exploración neurológica básica, es decir, los pares craneales, la fuerza y sensibilidad, el habla y el tono, tienen poca sensibilidad, digamos, en el caso de los trastornos del equilibrio, porque los trastornos del equilibrio que son de origen neurológico normalmente se producen por trastornos de fosa posterior, sobre todo del cerebelo. Entonces tenemos que hacer una exploración cerebelosa, que se centra fundamentalmente en averiguar si hay dismetría. La dismetría es una dificultad para coordinar los movimientos, digamos, para medir bien dónde tienen que, por ejemplo, en este caso, dónde tiene que llevarse el dedo. Veis cómo tiene dificultades para que el dedo vaya al sitio correcto. ¿Vale? Ver si hay disdiadococinesia, que es una dificultad para los movimientos repetitivos. ¿Vale? Veis como en el lado de la derecha pues le cuesta mucho más, sobre todo con esa mano izquierda, le cuesta mucho más hacer movimientos rápidos repetitivos. Se hacen este tipo de bien con la mano, palma arriba, palma abajo, con los puños, o bien haciendo como si estuviera contando con los dedos. Bueno, eso sería la disdiadococinesia y la coordinación, la dismetría, serían exploraciones de la parte hemisférica del cerebelo. Para ver si hay lesiones de la parte central del cerebelo tenemos que valorar si existe ataxia, que es esta dificultad para coordinar los movimientos, si existe una correcta inhibición del reflejo vestibulocular con la fijación, si fijamos la mirada al mismo tiempo fijamos la mirada en un objetivo que se mueve que hace exactamente el mismo movimiento que nuestra cabeza, los ojos tendrían que seguir fijos en él, tendría que inhibirse el reflejo vestibulocular, porque si no, al moverse la cabeza, los ojos siempre buscarían el centro. Entonces, esta inhibición del reflejo vestibulocular se hace en el cerebelo, y si no existe, si no se inhiben el reflejo vestibulocular, si no se inhibe el reflejo vestibulocular con la fijación visual, es que hay un problema de origen cerebeloso. Lo mismo pasa con el seguimiento ocular. El seguimiento ocular lento es otro de los mecanismos que fija la imagen en la mácula, y también es un mecanismo cerebeloso. Esto solo puede compensar movimientos de los objetos lentos, por debajo de 120 grados por segundo. Si son más rápidos, no se puede compensar, la latencia no es suficientemente corta. Esto es lo que pasaría, por ejemplo, en una atrofia cerebelosa. Veis que los ojos se van como enganchando, no es un movimiento suave, fluido, sino que va como a tirones. ¿Vale? Esto significa que hay una lesión cerebelosa. Vale. Hay una batería de exploraciones que es fundamental, es completamente obligatorio hacer,
en urgencias cuando hay un síndrome vestibular agudo, es decir, cuando se presenta una persona que tiene signos de tener un déficit vestibular. Ese déficit vestibular, como comenté antes, con ese vértigo intenso que es continuado, que tiene un nistagmo que no se provoca con los cambios de posición, sino que es continuado, aunque empeore con los cambios de posición, siempre está. Y entonces tenemos que saber si ese déficit vestibular se produce porque hay una lesión del órgano vestibular o porque hay una lesión en la vía vestibular, porque podría producirse por ambos casos. Entonces para esto se hacen las HINTs. Las HINTs son 3 exploraciones relativamente sencillas que buscan precisamente eso, básicamente buscan descartar que exista una patología vestibular periférica. Lo primero que tenemos que ver es si el nistagmo es vestibular o no lo es. Porque si el nistagmo no tiene características no es, como os he comentado antes, horizontal y rotatorio, con una fase rápida que bate hacia el lado sano y una fase lenta que bate hacia el lado enfermo, que se inhibe, tiende a inhibirse con la fijación de la mirada, en fin, si el nistagmo es vertical, es torsional puro, es horizontal puro, no tiene estas características, resulta que aparece con la fijación en vez de desaparecer, tiene alguna característica que no es la típica del nistagmo vestibular, pues entonces eso no puede ser de origen vestibular, periférico. Esta es la desviación conjugada en sentido vertical de la mirada. Es una desviación alternante. ¿Vale? Cuando tapamos un ojo, los ojos bajan, cuando tapamos el otro ojo, al taparlo se vuelven a centrar y cuando tapamos el otro ojo, los ojos suben. Esto es típico también de trastornos de origen del tronco cerebral cerebelosos. Y que exista un reflejo vestibular no alterado. Si no hay función vestibular, es decir, si la función vestibular no existe del órgano periférico, no puede haber un reflejo vestibular. Si tenemos un reflejo vestibular, un test de impulso cefálico normal, eso es imposible que sea de origen vestibular. Es decir, si tenemos un nistagmo que no cumple las condiciones que hemos hablado antes, existe una desviación conjugada alternante de la mirada vertical o existe un test de impulso cefálico normal, eso no puede ser periférico, tiene que ser neurológico. Estas 3 exploraciones tienen una alta sensibilidad y especificidad e incluso mejores que las de la resonancia en las primeras 48 horas. El TAC tenéis que saber que para infartos de fosa posterior prácticamente no tiene utilidad. Se pide por motivos básicamente médico-legales, pero realmente es difícil que un infarto de fosa posterior se vea en las primeras 48 horas en un TAC. Y la exploración clásica, neurológica, pues básicamente es como lanzar una moneda al aire. Es decir, hay que hacer estas exploraciones más específicas porque el TAC o la exploración neurológica básica nos dará muy poca información, o al menos no nos dará la información suficiente. Bueno, respecto a las pruebas complementarias, os voy a dar unas pinceladas de cada una de ellas. Tenemos algunas pruebas, en este caso, por ejemplo, la posturografía, que nos sirven para hacer una valoración global. En este caso, lo que se hace es un romper en distintas situaciones, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con el paciente puesto encima de una colchoneta, y valoramos cómo se comporta, cuánto oscila su centro de gravedad y también cómo controla el movimiento desde esa posición de bipedestación sin dar un paso hacia ningún lado, hasta dónde es capaz de inclinarse. Esto nos da una información global de cómo es su equilibrio. El V-HIT es una computarización, digamos, del test de impulso cefálico. Básicamente lo que hacemos es registrar, poner un acelerómetro y una cámara para detectar los movimientos de la pupila y de la cabeza. Y entonces lo que vamos a ver es una gráfica en la que compararemos el movimiento de la cabeza, que en este caso es morado, y el movimiento del ojo, que es verde. En realidad tendría que ser al contrario, la cabeza hacia abajo en sentido contrario, en la misma dirección en sentido contrario, pero el aparato lo pone así para que se comparen, para que se puedan comparar. Esto sería un V-HIT normal, y cuando hay una alteración del reflejo vestibulocular, veis que existe esta sacada que tiene que recolocar ese punto en la mácula. Pues lo que habrá será esta situación en la que veis que el trazo verde no compensa el trazo morado y tiene que haber estos picos que son las sacadas, a veces hay una, a veces hay dos o a veces hay las que sean, para recolocar otra vez la imagen en el centro de la retina. El V-HIT nos permite valorar el reflejo vestibulocular a altas velocidades, es muy útil. Podemos valorar los 6 canales.
En este caso, claro, valoramos por pares de canales. O sea, valoramos los dos horizontales, valoramos el anterior y el posterior de un lado y del lado contrario. Y nos sirve para controlar el proceso de compensación vestibular, que ya veremos en la siguiente clase en qué consiste. Las pruebas rotatorias ya casi se usan poco porque son caras y casi nadie tiene ya disponibilidad de este aparato. Esto valora el reflejo vestibular a velocidades medias, es decir, el VGT son velocidades rápidas y esas son velocidades medias. En este caso solo se valoran los dos canales horizontales. También nos sirve para controlar el proceso de compensación y en este caso estimulamos de forma simultánea a estos dos canales. Al contrario que las calóricas, las pruebas calóricas lo que hacemos es, en este caso se valora también el canal semicircular horizontal, pero de uno en uno, es decir, estimulamos un canal de cada vez. Lo que hacemos es introducir agua, normalmente agua, también puede ser con aire caliente y aire frío o agua fría, normalmente agua, en el conducto auditivo externo, y entonces lo que vamos a ver es que según metamos agua caliente o agua fría aparecerá un nistagmo. Cuando metemos agua caliente, el nistagmo, su fase rápida bate hacia el lado que estamos estimulando, ¿vale? Con el agua caliente. Esto se produce porque hay un cambio en la densidad. El canal semicircular lateral es el más lateral, lógicamente, el que está más superficial. Entonces ese cambio de temperatura se transmite, ese cambio de temperatura en el conducto se transmite, produce una alteración de la densidad de la endolinfa en esa zona apical del canal y entonces se produce una corriente endolinfática. Cuando es caliente, ya digo, el nistagmo bate hacia el lado estimulado y cuando es fría bate hacia el lado contrario. Lo que vemos al final es una comparación, tampoco quiero que, o sea, esto es simplemente para que lo veáis, una comparación de la velocidad máxima de la fase lenta en un lado y en otro en cada una de las cuatro estimulaciones, es decir, hacemos caliente en un lado y en otro, frío en un lado y en otro, entonces sale esta especie de X que veis ahí a la derecha, y si un lado se estimula menos que el otro, pues el lugar donde se cruzan esas dos aspas pues se desplaza hacia un lado o hacia otro en función de dónde esté el déficit vestibular. Os pongo esto del agua caliente y el agua fría porque se pregunta en el MIR, alguna vez se ha preguntado en el MIR, entonces bueno, pues lo pongo. Realmente tampoco es algo que a mí me interese especialmente que sepáis, pero bueno, básicamente que sepáis que se estimula con temperatura y entonces se estimula solo un canal. Lógicamente si metemos agua en un CAE, en conducto auditivo, pues no se estimula nada más que ese, no se estimula el otro, contrariamente a lo que ocurre con las pruebas rotatorias o con el VGT. Bueno, los BEMS, potenciales evocados miogénicos vestibulares, lo que hacen es valorar el utrículo y el sáculo, ¿vale? Hay una conexión entre el utrículo y el sáculo son digamos la parte más antigua del laberinto posterior y tienen en algunos animales una función auditiva. Entonces, al mandar un sonido en el oído, podemos producir una respuesta en el utrículo y el sáculo que se puede registrar si funciona. Bueno, básicamente que lo sepáis, valoran utrículo y sáculo. Tampoco, estos son ya cosas un poquito más específicas que no me interesan tanto. Aquí os pongo un cuadro, por último, de para qué sirve cada una de las pruebas estas que son más interesantes. Veis que el VHIT básicamente lo que evalúa son los canales semicirculares, puede evaluarlos todos. Las rotatorias solo los horizontales, las calóricas solo los horizontales, pero puede valorarlos de uno en uno de forma independiente, y los BEMS lo que hacen es valorar utrículo y sáculo. Los oculares, los BEMS oculares, es decir, cuando los electrodos, digamos, recogen los potenciales miogénicos a nivel ocular, valoran el utrículo, y cuando se ponen en el esternocleidomastoideo, es decir, son los cervicales, lo que valoran es el sáculo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y lo próximo que veremos será la patología vestibular.